Si el creador del universo es amor, un amor incondicional, un amor que todo lo abarca, ¿por qué la Biblia, el libro de su revelación, no condena la esclavitud desde el principio? El sonido de las cadenas resuena a lo largo de la historia humana. Vemos imágenes de sufrimiento, de vidas sometidas, de la voluntad quebrantada. Y al confrontar estas imágenes con las Sagradas Escrituras, una pregunta, quizás incómoda, quizás dolorosa, se alza en el corazón. ¿Cómo es posible que un Dios de amor haya, aparentemente, permitido algo tan cruel como la esclavitud? No respondas todavía. No saques conclusiones precipitadas. Escucha esta historia completa, porque lo que vas a descubrir no te dejará indiferente. Te invitará a mirar más allá de las apariencias, a comprender el contexto, a desentrañar las intenciones y, sobre todo, a encontrar la semilla de la verdadera libertad que ha estado allí, esperando ser descubierta desde el principio de los tiempos. Para entender este delicado tema, debemos transportarnos a un mundo muy diferente al nuestro. El mundo antiguo, el contexto en el que nacieron las narrativas bíblicas, estaba profundamente entrelazado con la institución de la esclavitud. No era una anomalía, sino una realidad social, económica y legalmente aceptada. La vida humana a menudo se consideraba un bien transable, una mercancía en el mercado de la vida. Las guerras eran frecuentes, y la derrota solía significar la pérdida de la libertad personal, la subyugación bajo un nuevo amo. El endeudamiento extremo también podía llevar a la servidumbre, un ciclo difícil de romper. Pero es crucial, fundamental, hacer una distinción. La esclavitud descrita en la Biblia hebrea, particularmente en el Antiguo Testamento, no era un espejo de la brutalidad de la esclavitud romana o la deshumanización de la esclavitud moderna, especialmente la transatlántica. En la sociedad israelita, la esclavitud a menudo se originaba por deudas, pobreza o como consecuencia de la guerra. Existían siervos hebreos que tenían derechos y periodos de liberación, como establece claramente el libro de Éxodo. Cuando un hebreo caía en la pobreza y se veía forzado a venderse a sí mismo o a un miembro de su familia como siervo, existían regulaciones específicas. Escuchemos lo que dice Éxodo 21, 2:6. Si comprares un siervo hebreo, 6 años servirá, y al séptimo saldrá libre por nada. Imagine la esperanza que esto representaba. Una esclavitud con un horizonte de libertad. No era una condena de por vida. El siervo hebreo era liberado después de 6 años de servicio. Sus posesiones, sus vínculos familiares, todo lo que le pertenecía antes de la servidumbre, se mantenía, y al salir libre, no se le enviaba con las manos vacías. Se esperaba que su amo le diera una provisión para comenzar de nuevo. Y en Levítico 25, 44, 46, observamos una regulación sobre los esclavos extranjeros. Más de las naciones que están alrededor de vosotros, compraréis para posesión esclavos y esclavas. También compraréis de los hijos de los extranjeros que moran entre vosotros, de ellos y de sus familias que estuvieren con vosotros, y los tendréis como heredad, y los podréis dejar como herencia para vuestros hijos, después de vosotros, para que los posean como bienes raíces. Para siempre los serviréis. Más de vuestros hermanos los hijos de Israel, el uno al otro se oprimirán. Aquí, la ley permitía la posesión perpetua de esclavos extranjeros. Sin embargo, incluso para ellos, existían protecciones. No podían ser maltratados hasta la muerte sin consecuencias. Y en el jubileo, incluso los esclavos extranjeros podían ser liberados. Aquí reside la complejidad. Dios permitió la existencia de la esclavitud en un sistema legal y social dado. Pero, ¿fue una simple tolerancia o parte de un plan superior? Las leyes que Él estableció buscaban mitigar su crueldad, proteger a los más vulnerables dentro de un marco cultural ya existente. Era un intento de reformar desde dentro, de humanizar una práctica que era la norma en todo el mundo antiguo. Es una verdad que nos obliga a cuestionar. ¿Qué significa que Dios, en su sabiduría, haya regulado una práctica tan ajena a su naturaleza de amor puro? Esta pregunta nos lleva al corazón del dilema. Analicemos las leyes. Dios no solo permitió, sino que impuso normativas para proteger a los esclavos, estableciendo límites y derechos que eran revolucionarios para la época. En Éxodo 21, 20-21, leemos: «Y si alguno lastimare a su siervo o a su sierva, y muriere por su mano, será castigado,
Mas si sobreviviere por un día o dos, no se castigará, porque su dinero es. La implicación es clara. La vida de un esclavo tenía un valor, y quitarla sin un castigo adecuado era inaceptable. Si un amo golpeaba a su esclavo de tal manera que perdiera un ojo o un diente, el esclavo debía ser liberado como compensación. Éxodo 21, 26-27. Esto era un avance significativo en comparación con las prácticas de otras naciones. Entonces, ¿por qué no hubo una prohibición directa y absoluta? ¿Fue una concesión a la dureza de las costumbres de la época? ¿Una estrategia para una reforma gradual? Es difícil comprender cómo estas leyes, diseñadas para proteger, fueron distorsionadas por sociedades esclavistas siglos después, para justificar lo que hoy consideramos abominable. La historia nos muestra cómo la interpretación humana puede ser selectiva, cómo la codicia y el poder pueden retorcer incluso las palabras más divinas para servir a intereses egoístas. Un Dios moral, un Dios de justicia, ¿puede realmente regular la esclavitud? Los teólogos y estudiosos han debatido esto durante siglos. Algunos argumentan que Dios, al ser soberano, trabaja dentro de las realidades históricas y sociales, guiando a la humanidad hacia una mayor comprensión de su voluntad a lo largo del tiempo. Otros sostienen que la regulación no implica aprobación, sino un paso necesario para enseñar lecciones de justicia y compasión en un contexto donde la abolición total era social y económicamente inimaginable para la mayoría. ¿O fue esta regulación una respuesta pragmática a una realidad ineludible, un reflejo de la dureza del corazón humano, como el propio Jesús señalaría más tarde? Porque como dijo Jesús en Mateo 19, 8, refiriéndose al divorcio, un tema también regulado por la ley mosaica, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio, no fue así. ¿Podríamos aplicar esta misma lógica a la esclavitud? Fue una concesión ante una humanidad que aún no estaba lista para abrazar la libertad total que Dios anhelaba para todos. La ley mosaica, con sus complejas regulaciones, no era el ideal final de Dios, sino un marco para un pueblo en un tiempo específico, un camino hacia la santidad y la justicia. Y ahora volvemos la mirada a Jesús y al Nuevo Testamento. Sorprendentemente Jesús, el liberador por excelencia, no pronunció un sermón directo contra la institución de la esclavitud. Sus enseñanzas se centraron en el amor al prójimo, la humildad y el reino de Dios. No se involucró en un activismo social revolucionario en el sentido moderno. Su misión era más profunda, la redención del alma humana. Pero observamos la perspectiva de Pablo en Efesios 6, 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con respeto y temor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Y luego, en el siguiente versículo, añade, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios de corazón. Y a los amos, Pablo les dice en Efesios 6:9, y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos, dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Esto sugiere un cambio radical en la relación, independientemente del estatus social. Los siervos debían servir como si sirvieran a Cristo, y los amos debían tratarlos con justicia, reconociendo que ambos tenían el mismo Señor en el cielo, que no hacía acepción de personas. Esto estaba sembrando las semillas de una igualdad radical. Y el contexto de la carta a Filemón, donde Pablo intercede por Onésimo, un esclavo fugitivo que se había convertido al cristianismo. Pablo no exige la manumisión inmediata de Onésimo, sino que insta a Filemón a recibirlo no como esclavo, sino como un hermano amado, incluso enviándolo de regreso para servir a Pablo. Esto era en efecto una revolución social dentro de la iglesia primitiva. Pablo estaba transformando la naturaleza de la relación, invitando a una fraternidad basada en Cristo que socavaba las bases mismas de la esclavitud. Fue esta una carta de redención, de exhortación a tratar a Onésimo como un hermano, o una sutil, pero firme, aceptación de la estructura social existente. La interpretación más profunda
apunta a una transformación radical de la relación, un anticipo de la igualdad que el Evangelio traería. Este silencio de Jesús, esta aparente evasión de un debate social directo, es uno de los puntos más debatidos. ¿Por qué no habló abiertamente contra la esclavitud? ¿Podría ser que su misión tuviera un enfoque diferente? Quizás su estrategia era la transformación interna antes que una revolución social externa. La semilla de la libertad espiritual, plantada en el corazón de cada creyente, estaba destinada a germinar y eventualmente a derribar todas las estructuras de opresión. El reino de Dios que Jesús proclamaba era un reino espiritual, un cambio de corazón y mente que inevitablemente traería consigo cambios sociales. La verdadera revolución, según Jesús, comenzaba en el interior, en una metamorfosis del alma, que luego, inexorablemente, transformaría el mundo exterior. La libertad del espíritu, la igualdad ante Dios, era el primer paso, la base sobre la cual se construiría una nueva humanidad. Cuando el corazón de un hombre es transformado por el amor de Dios, su capacidad para oprimir a otro ser humano se ve fundamentalmente comprometida. Y aquí llegamos al clímax emocional de esta revelación. El Evangelio, en su esencia más pura, es un agente abolicionista interno. Porque en Cristo, las barreras construidas por la sociedad humana se derrumban. Como proclama Gálatas 3:28 con una fuerza inigualable, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Piensen en la magnitud de esta declaración en un mundo profundamente estratificado. Cristianos devotos, inspirados por este mensaje de igualdad y libertad en Cristo, lucharon valientemente contra la esclavitud. Vemos imágenes de luchas contra la esclavitud en la historia, de hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas, inspirados por la creencia en la dignidad intrínseca de cada ser humano, creada a imagen de Dios, con figuras como William Wilberforce, o los miles que participaron en el movimiento por los derechos civiles, como Martin Luther King Jr. Todos ellos, en gran medida, impulsados por un profundo sentido de justicia divina y la igualdad que el Evangelio proclama. La narrativa bíblica, vista a través de la lente del Nuevo Testamento, no es una aprobación de la esclavitud, sino un camino hacia su erradicación. Es la historia de cómo Dios, pacientemente, guió a una humanidad imperfecta y caída. Cómo, a través de principios que apuntan a la dignidad inherente de cada ser humano, sembró las semillas de la libertad que florecerían con el tiempo. Porque Dios nunca quiso esclavos. Quiso hijos, pero tuvo que guiar a una humanidad caída, paso a paso, a través de la dureza de su corazón, hacia el ideal de su creación. El ideal de un mundo donde cada persona es amada, valorada y libre. Es doloroso reconocer cómo, a lo largo de la historia, algunos han pervertido estas mismas escrituras para justificar lo injustificable, para perpetuar la crueldad. La esclavitud en América, por ejemplo, fue brutalmente defendida por muchos pastores y teólogos, citando selectivamente versículos del Antiguo Testamento, ignorando por completo el espíritu transformador del Nuevo Testamento. Pero la verdad profunda es que el mensaje de Cristo es radicalmente liberador. Es la voz que susurra en el alma, que desmantela las cadenas de la opresión y la injusticia desde su raíz, transformando a los opresores, tanto como a los oprimidos. Entonces, ¿cuál es el significado profundo de esta libertad que Dios anhela para nosotros? No es meramente la ausencia de cadenas físicas. La libertad verdadera, la que transforma vidas y sociedades, solo se encuentra en Cristo. Es una libertad interior, una emancipación del alma, porque, en realidad, todos éramos esclavos. Esclavos del pecado, esclavos de nuestros deseos descontrolados, esclavos de nuestro pasado, de nuestros miedos, de nuestras inseguridades. Como nos recuerda Romanos 6, 16-18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? La obediencia ciega a cualquier cosa que no sea Dios, ya sea el orgullo, la avaricia, el resentimiento o el propio ego, nos convierte en esclavos de esa cosa. Mas gracias a Dios que,
Aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, habéis sido hechos siervos de la justicia. Dios no solo libera cuerpos de grilletes externos, Él libera almas de las cárceles internas. Él ofrece la redención, la oportunidad de una nueva vida, donde ya no somos propiedad de nadie más que de Él, y en esa posesión encontramos la libertad absoluta, una libertad que nos capacita para amar, para perdonar, para servir, para vivir de acuerdo con nuestro verdadero propósito. Ahora, la pregunta fundamental para ti, para mí, para cada uno de nosotros, es esta: ¿y tú? ¿Eres libre o sigues siendo esclavo de tus deseos, de tus cadenas internas, de tu pasado, de tus hábitos autodestructivos? Es fácil culpar a las circunstancias externas, pero la verdadera libertad comienza con un honesto autoexamen. ¿Qué es lo que te ata? ¿Qué es lo que te impide vivir plenamente la vida que Dios diseñó para ti? Te invito a un momento de reflexión profunda, a examinar tu corazón, tus ataduras, a reconocer las áreas donde aún eres prisionero de tu propio ser o de las influencias del mundo. Y si sientes el llamado, si anhelas la verdadera libertad, la que sobrepasa todas las limitaciones humanas, puedes unirte en una oración simple, una entrega sincera, una oración de liberación, un paso hacia la libertad que Dios ofrece, una libertad que comienza en el interior y se irradia hacia afuera. Padre Celestial, reconozco que he estado atado por el pecado, por mis miedos, por mis errores. Hoy, renuncio a toda forma de esclavitud que me ha mantenido prisionero, ya sea consciente o inconscientemente. Te entrego mi vida, mi voluntad, mi ser. Te pido que tu amor me libere, que tu espíritu me renueve, que tu verdad me haga libre de todo lo que me impide vivir la vida plena que has prometido. Si este mensaje ha resonado en tu alma, si deseas seguir desentrañando las verdades de la fe y descubrir cómo vivir una vida verdaderamente libre, una vida liberada del peso del pasado y enfocada en la esperanza del futuro, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Únete a nuestra comunidad de buscadores de la verdad, de aquellos que anhelan la autenticidad y la transformación. Juntos, seguiremos aprendiendo, creciendo y encontrando la libertad en su máxima expresión, la libertad que proviene de conocer la verdad y de ser hechos libres por esa verdad. Y así, al cerrar este profundo viaje a través de las complejidades de la fe y la historia, volvemos a contemplar la pregunta inicial: ¿Dios permitió la esclavitud? Hemos visto que la respuesta no es un simple sí o no. Es una historia de un Dios que en su amor paciente y soberano, trabajó dentro de las realidades humanas, a menudo duras e imperfectas, para guiar a la humanidad hacia una comprensión más profunda de su voluntad y de la verdadera libertad. No podemos, ni debemos, minimizar el sufrimiento y la injusticia infligidos por la esclavitud. Es una mancha oscura en la historia humana que sigue resonando en el presente. Sin embargo, al estudiar las Escrituras con una mente abierta y un corazón dispuesto a comprender, descubrimos un Dios que no aprueba la opresión, sino que, en su camino, siembra las semillas de la liberación y la dignidad inherente a cada uno de sus hijos. Desde las leyes que protegían a los siervos en el Antiguo Testamento, hasta el radical mensaje de igualdad y fraternidad en el Nuevo Testamento, el hilo conductor es el deseo de Dios de redimir y restaurar. El silencio aparente de Jesús ante una condena directa de la esclavitud no fue un abandono, sino una estrategia de transformación profunda. Su enfoque en el reino de Dios, en la regeneración del corazón humano, fue el catalizador más poderoso para el cambio social. Cuando las personas eran verdaderamente transformadas por el amor de Dios, su capacidad para esclavizar o ser esclavizados de manera inhumana se desvanecía. El mensaje de Gálatas 3:28, que declara la unidad en Cristo, se convirtió en la piedra angular para la eventual abolición de todas las distinciones y opresiones. Nuestra reflexión final debe ser un llamado a la acción, no solo en la comprensión teológica, sino en la práctica de la libertad que hemos recibido. De César hasta Adria, si Dios nos ha llamado a la libertad en Cristo, entonces,
Nuestra responsabilidad es vivir y defender esa libertad para todos. Esto significa estar atentos a las nuevas formas de esclavitud que existen hoy en día. La esclavitud económica, la esclavitud de la adicción, la esclavitud del miedo, la esclavitud de la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno. Somos llamados a ser agentes de esa misma transformación, a reflejar el amor y la justicia de Dios en nuestras propias vidas y en nuestras comunidades. Debemos asegurarnos de que nuestra interpretación de las Escrituras no se convierta en una herramienta para oprimir, sino en una fuente de liberación y esperanza. Así como Dios guió pacientemente a la humanidad a través de las complejidades de su historia, nosotros también somos llamados a ser instrumentos de esa guía, extendiendo la mano de la compasión y la justicia a aquellos que aún están en estas cadenas. La verdadera libertad que encontramos en Cristo no es un privilegio pasivo, sino una vocación activa. Es la libertad para amar incondicionalmente, para servir humildemente, para perdonar radicalmente, y para trabajar incansablemente por un mundo donde la dignidad y la libertad de cada persona sean reconocidas y protegidas. Es el legado de un Dios que, desde el principio, soñó con hijos libres, no con esclavos, y que trabajó incansablemente para realizar ese sueño a través de la historia. Elegimos vivir en su luz y seguir sus pasos. Que esta comprensión nos impulse a vivir vidas de autenticidad, de compasión y de una libertad transformadora.